El Nutri-Score es un sistema de etiquetado frontal, es decir, que debe situarse en la parte frontal de los envases o de los alimentos y que pretende dar una idea rápida con un vistazo de la calidad de un alimento, es decir, de si es más o menos saludable. Se plasma finalmente como una especie de semáforo con 5 niveles de la A a la E, donde la A y la B estarían en verde, o sea, representarían alimentos más saludables, la C y la D sería amarillo y naranja respectivamente y serían alimentos menos saludables, y la E sería el rojo y representaría supuestamente los alimentos menos saludables. Y para asignar una clasificación a cada alimento utiliza un algoritmo más o menos complejo que considera distintas variables, algunas de las cuales valora como positivas y por tanto suman puntos, y otras las considera negativas y restan puntos. Entre las positivas están la cantidad de proteína, la fibra y el aporte de algunos ingredientes basados en frutas, verduras o legumbres, y entre las negativas pues estarían las calorías o si es alto en aporte calórico, los azúcares, las grasas saturadas y el sodio. Finalmente suman los puntos positivos, restan los negativos y terminan asignando una de las clasificaciones que hemos dicho, ¿no? De la A a la E. Actualmente el etiquetado es voluntario, por eso lo vemos en algunos productos y en otros no, y el debate es si debería hacerse obligatorio para todos los alimentos o no. Y uno pensaría que las grandes empresas de alimentación estarían en contra de esta medida porque la mayoría de sus productos no quedarían muy bien, pero sorpresa, sí que están a favor en general. ¿Por qué? Pues porque hecha la regla, hecha la trampa, y las empresas tienen muchas formas de manipular, entre comillas, el algoritmo. Por ejemplo, pueden indicar cuál es la porción recomendada de un alimento y de esta manera, al proponer porciones pequeñas, muy inferiores a las que la gente come realmente de ese alimento, pues pueden falsear los resultados. Y además, haciendo pequeños ajustes a la composición, por ejemplo, reduciendo algo de azúcar y añadiendo otros endulzantes, pueden mejorar la clasificación sin mejorar realmente la calidad del producto de manera relevante. Por ejemplo, los cereales de desayuno de Nesquik, cuando salieron, tenían originalmente una B, que ya en sí es bastante cuestionable, pero no contentos con eso, le quitaron menos de 1 gramo de azúcar por porción y ya fue suficiente para tener la clasificación A. ¿Y cuáles son los ingredientes de estos cereales de desayuno? Pues los siguientes: harina integral de trigo, azúcar, o sea, casi un 25% es azúcar, incluso después de la reducción, sémola de maíz, jarabe de glucosa deshidratado, cacao desgrasado en polvo, carbonato cálcico, aceite de girasol y aceite de palma y sal. O sea que saludable precisamente no es. Y hay muchísimos ejemplos similares de ultraprocesados, porque esto en el fondo para mí es un ultraprocesado y que también tienen buenas clasificaciones. Pero el problema no termina ahí, porque existen muchos ejemplos de lo opuesto, es decir, de alimentos muy saludables con malas puntuaciones. Por ejemplo, al principio se montó un revuelo grande en España porque el Nutri-Score clasificaba al aceite de oliva con una D porque aporta muchas calorías y un 14% de su composición es grasa saturada. Y por supuesto tampoco diferencia entre el aceite de oliva refinado o el virgen extra. Pero bueno, tras mucha presión de los fabricantes de aceite de oliva, pues se consiguió que se hiciera una excepción y se pusiera una C, que tampoco corresponde a la realidad, pero bueno, algo es algo. Y hay muchísimos otros ejemplos de barbaridades, ¿no? Por ejemplo, el Nesquik, no el cereal, sino el polvo para chocolatear la leche, que es 75% azúcar, tiene un Nutri-Score de B, porque la porción que se usa para el análisis es muy pequeña, como media cucharada, pero el cacao puro en polvo, que es un buen alimento, tiene una D. O el jamón serrano tiene una E, pero carnes vegetales procesadas tienen una A o una B. O un queso manchego de calidad tiene una E, a pesar de que su consumo se asocia con una mejor salud, pero quesos light procesados tienen una B porque tienen menos grasa. O unas sardinas en aceite de oliva tienen una D y los cornflakes tienen una C, ¿no? Y podría dar muchísimos más ejemplos similares. Y a ver, esto tampoco implica que Nutri-Score no sirva para nada y dentro de la misma categoría de alimentos puede orientarnos un poco hacia las mejores versiones, pero vemos que tiene muchísimos problemas. Primero, se basa en criterios muy reduccionistas y no tiene en cuenta factores como el grado de procesamiento del alimento, que sí tienen en cuenta otros etiquetados como el NOVA, que suele dar mejores resultados. El Nutri-Score tampoco considera la densidad nutricional, por ejemplo, cuántos polifenoles tiene un alimento, y si hiciera esto, pues productos como el aceite de oliva o el cacao tendrían de entrada buenas calificaciones. Y por todo lo anterior no recomiendo fiarse mucho del Nutri-Score y propongo otros criterios para seleccionar mejores alimentos. Primero, priorizar alimentos que no tengan etiqueta nutricional. Como siempre digo, la comida real no necesita alardear y si compras en la zona de productos frescos de supermercado o directamente en un mercado, pues ya no debes preocuparte mucho por el Nutri-Score. Y aquí encontramos obviamente las verduras, las frutas, el pescado, las carnes, etc. Segundo, en el caso de productos con etiquetas, fíjate en los ingredientes y como regla general, cuantos menos ingredientes, mejor.
El aceite de oliva solo lleva aceite de oliva, el cacao en polvo solo lleva cacao en polvo, un yogur debería tener solo leche y cultivos lácteos, etc. Y por supuesto esto es solo un heurístico, o sea, hay productos con muchos ingredientes que son saludables, pero nos puede ayudar. Tercero, además de los ingredientes, debemos mirar la cantidad total de azúcar en porcentaje o por 100 gramos, porque una de las manipulaciones que usan las empresas, como decía antes, es poner porciones pequeñas para que parezca que aportan menos azúcar. Cuarto, evalúa también cuál es el grado de procesamiento o cómo de lejos está ese alimento de las materias primas originales. Y como decía antes, la clasificación NOVA considera esto. Y por último, evalúa cuál es la densidad nutricional de ese alimento o cuántos nutrientes y polifenoles aporta por cada caloría. Y por desgracia no hay una lista oficial de densidad nutricional, pero yo tengo por ejemplo un vídeo donde hablo de los alimentos con mayor densidad nutricional y cómo debemos pensar en este criterio. Y como recurso adicional más objetivo, podéis echar un vistazo a openfoodfacts.org o la versión española en es.openfoodfacts.org y ahí tenéis un montón de productos con una visión más objetiva de sus clasificaciones y considera el Nutri-Score, pero también el NOVA y otros criterios que pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Pero, insisto, creo que la premisa de priorizar comida sin etiqueta o con etiqueta pero con mínimo procesamiento es la mejor forma de seleccionar los mejores alimentos.